Hay bibliotecas en el mundo que no son solo lugares para almacenar libros. Algunas de ellas guardan manuscritos antiguos, documentos raros y escritos que han existido por más de 1000 años. Hay lugares donde se almacenan algunas de las partes más importantes de la historia humana. Y en este video visitaremos las bibliotecas más icónicas del mundo. Antes de empezar, por favor dale like a este video y suscríbete. Es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Biblioteca Bodleiana en Oxford. Su historia comenzó a principios de 1700 como parte de la Universidad de Oxford, pero se expandió aún más cuando Sir Thomas Bodley financió la restauración de la antigua biblioteca de la universidad. Desde entonces, poco a poco se convirtió en una de las colecciones más importantes de manuscritos y libros raros del mundo. Una de las características más importantes de la Bodleiana es que es una biblioteca de depósito legal. Eso significa que tiene derecho a recibir una copia de casi todos los libros publicados en el Reino Unido. Por eso, aquí se han acumulado millones de materiales impresos a lo largo de muchos siglos. Dentro de la biblioteca se almacenan algunos manuscritos medievales muy importantes, antiguos textos religiosos y documentos raros que datan de la Edad Media. Esto incluye versiones antiguas de las obras de Geoffrey Chaucer, así como copias antiguas de los cuentos de Canterbury. También tiene una copia del famoso First Folio, la primera colección de obras de William Shakespeare que se publicó en el siglo XVII. Muchas de las obras de Shakespeare posiblemente se habrían perdido para siempre si esa colección no se hubiera impreso. Otra de sus partes más conocidas es la biblioteca del Duque Humphrey. Cuando ves su interior es como si volvieras a la época de la Europa medieval. Estantes de madera, arcos altos y un diseño antiguo que casi no ha cambiado en cientos de años. Debido a lo sensibles que son los documentos almacenados aquí, el proceso de conservación en la biblioteca es muy estricto. La luz, la humedad y la temperatura están controladas para evitar que se dañen los antiguos papeles y tintas. Y aunque esta institución es muy antigua, su modernización continúa hasta hoy. También utilizan la digitalización para que los investigadores puedan estudiar los documentos sin tener que tocar las copias originales. Biblioteca Nacional Marciana. Sus cimientos comenzaron cuando fue donada por un erudito griego. El cardenal Vissarion donó su enorme colección de manuscritos griegos y latinos a Venecia en el siglo XV. En esa época muchos textos clásicos estaban en peligro de perderse debido a la inestabilidad política y la caída de varios centros de aprendizaje bizantino. Gracias a esa donación, Venecia se convirtió en uno de los principales guardianes del conocimiento clásico de Europa. Uno de los contenidos más importantes de la biblioteca eran los antiguos manuscritos de Homero, Aristóteles y Sófocles. Algunos de estos se encuentran entre las copias más antiguas que han sobrevivido y que los historiadores han encontrado. También hay registros históricos aquí sobre la industria de la impresión temprana en Venecia. Durante el Renacimiento, Venecia fue uno de los centros más grandes de impresión de libros en Europa. Miles y miles de libros se imprimieron aquí y se distribuyeron en diferentes partes del continente. Uno de los artefactos históricos más importantes de la biblioteca es el mapa de Fra Mauro, un enorme mapa mundial del siglo XV. Antes de que comenzara la era de la exploración en Europa, este mapa ya intentaba mostrar cómo veía la gente el mundo en ese entonces. Además de los manuscritos y mapas, la biblioteca también es conocida por su propio edificio. Fue diseñada por el arquitecto renacentista Jacopo Sansovino y hasta hoy se considera una de las bibliotecas más hermosas de Europa. Con pinturas sumamente detalladas y salones amplios, es como una combinación de museo, biblioteca y archivo histórico. Y como en otras bibliotecas de clase mundial, aquí también son muy estrictos con los métodos de preservación. Los libros y manuscritos antiguos se colocan en salas de almacenamiento especiales para protegerlos del calor, la humedad y el deterioro natural. Biblioteca del Trinity College de Dublín. El Trinity College fue fundado a finales del siglo XVI y al mismo tiempo comenzó a crecer la colección de la biblioteca. Durante más de 400 años ha sido un centro de investigación en historia, religión, literatura y estudios celtas. Pero de todo lo que se almacena aquí, nada es más famoso que el libro de Kells. Es un manuscrito evangélico sumamente detallado que fue creado durante el período medieval temprano, posiblemente alrededor del siglo IX. Se cree que fue creado por monjes de la tradición del cristianismo celta en Irlanda o en la isla de Iona en Escocia. No es un libro ordinario. Cada página está llena de ilustraciones hechas a mano, decoraciones coloridas y patrones complicados que fueron creados a mano
hace más de 1000 años. Además del libro de Kells, la biblioteca tiene otros manuscritos importantes como el libro de Duro y el libro de Mullin. Estos textos ofrecen una mirada poco común a la religión, la escritura y el arte durante los primeros tiempos de la Edad Media. Pero la biblioteca de Trinity no solo contiene manuscritos medievales. Debido a su estatus de depósito legal en el siglo XIX, también recibe una copia de muchos libros publicados en Irlanda y el Reino Unido. Así que con el paso del tiempo su archivo se ha expandido aún más. Una de las partes más icónicas de la biblioteca es la llamada Sala Larga. Pero debido a que las colecciones son muy sensibles, también hay reglas estrictas para acceder a ellas. El manejo de algunos manuscritos está limitado y cuentan con sistemas especiales de preservación para protegerlos contra la humedad, la luz y el deterioro del papel. También hay archivos históricos aquí sobre la historia política y cultural de Irlanda. Incluyen antiguos textos legales, registros medievales y cartas personales de reconocidas figuras literarias. En pocas palabras, la biblioteca del Trinity College no es solo un destino turístico. Es una gran cápsula del tiempo de la historia de Irlanda y la Europa medieval. Biblioteca Apostólica Vaticana oficialmente fue fundada en el siglo XV bajo el Papa Sixto IV, aunque ya existía una colección anterior de documentos papales antes de eso. Hoy en día se estima que hay cientos de miles de manuscritos y más de 1 millón de libros impresos almacenados aquí. Uno de los tesoros más importantes de la biblioteca es el Códice Vaticano. Es uno de los manuscritos griegos más antiguos conocidos de la Biblia que aún existen hoy en día. Por esta razón, es sumamente valioso para los estudiosos que investigan la historia del cristianismo y el desarrollo de los textos bíblicos. También existe un antiguo manuscrito ilustrado de las obras de Virgilio conocido como Virgilius Vaticanus. Lo especial de esto es que no solo el texto es importante, sino también las ilustraciones que contiene. Esto ofrece un raro ejemplo de cómo los artistas creaban manuscritos ilustrados durante el período tardío romano. También contiene antiguos mapas, escritos científicos, estudios astronómicos y documentos legales de diferentes partes del mundo. También incluye manuscritos islámicos, textos hebreos y documentos de las tradiciones cristianas orientales. Tampoco el público puede entrar fácilmente aquí. Por lo general, solo los investigadores y académicos con una aprobación especial tienen permitido usar los archivos. Pero en los últimos años, el Vaticano ha ampliado sus proyectos de digitalización. Ya se han escaneado muchos manuscritos y se han puesto en línea para que los investigadores de diferentes partes del mundo puedan acceder a ellos sin necesidad de manipular las copias originales. La Biblioteca y Museo Morgan. Al principio, esto solo era una colección privada de libros raros, manuscritos y documentos históricos que Morgan compraba de diferentes partes de Europa. Pero con el tiempo la colección fue creciendo hasta convertirse en uno de los repositorios más importantes de textos raros en Estados Unidos. Después de la muerte de Morgan, esto se convirtió en una institución pública en los años 20 y desde entonces ha sido un centro importante de investigación histórica y literaria. Una de las riquezas más importantes de la biblioteca es el Beato Morgan, un manuscrito del siglo X que contiene comentarios sobre el Apocalipsis escritos por Beato de Liébana. Este manuscrito es conocido por sus ilustraciones sumamente vívidas y por ser un raro ejemplo de arte medieval español. En el mundo de los estudios de manuscritos, esto es muy valioso porque quedan muy pocos ejemplos sobrevivientes de este tipo de textos iluminados. También tiene 3 copias de la Biblia de Gutenberg, uno de los primeros libros grandes impresos usando la imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg. Una de estas copias está impresa en vitela o pergamino animal, algo que es sumamente raro y muy valioso para los historiadores de la tecnología de impresión. Aquí se pueden ver los manuscritos originales escritos a mano y personajes. Aquí están las cartas de escritores famosos como Charles Dickens, Lord Byron, John Keats, Charlotte Bronte y Mark Twain. Algunos de estos documentos tienen correcciones visibles, frases tachadas y cambios hechos a mano. Por esto, los investigadores pueden ver por sí mismos cómo se crearon algunas de las obras literarias más famosas de la historia. Uno de los manuscritos más estudiados es el original de Un cuento de Navidad de Dickens, donde aún se pueden ver los cambios que hizo mientras escribía la historia. Ahora, la Biblioteca Morgan no es solo un museo, también es una institución de investigación activa donde académicos de diferentes países vienen a estudiar algunos de los manuscritos y obras artísticas más importantes de la historia occidental. La Biblioteca Nacional de Francia se encuentra en París
y el origen de su colección se remonta hasta la monarquía medieval de Francia en el siglo XIV. Una de las partes más importantes de su colección son los millones de páginas escritas a mano desde la Europa medieval hasta la era moderna. Incluye manuscritos iluminados, textos religiosos, tratados científicos y borradores literarios que todavía son utilizados por investigadores hasta hoy. También hay antiguos papiros griegos aquí, así como primeros códices latinos y documentos medievales que fueron copiados en monasterios antes de que se inventara la imprenta. Incluye el Chansonnier du Roi y otros cancioneros medievales que los musicólogos usan para entender cómo sonaba la música en Europa hace cientos de años. Y por supuesto, la literatura francesa también es una gran parte del archivo. Aquí hay manuscritos y papeles personales de Victor Hugo, Voltaire, Molière y Marcel Proust. Incluye globos terráqueos antiguos, cartas marítimas y mapas del mundo de la época de la exploración europea. Por eso la biblioteca también es importante para el estudio de la historia. Exploración, rutas comerciales y cartografía. En resumen, la BNF no es solo una simple Biblioteca Nacional de Francia, es un archivo enorme de la historia cultural y la intelectual de Europa. La Biblioteca Británica, aunque oficialmente se estableció en los años 70 como una institución separada, la mayoría de sus colecciones son muchos siglos más antiguas, porque provienen de los archivos reales, las colecciones del gobierno y los fondos del Museo Británico. Uno de sus tesoros más importantes es los Evangelios de Lindisfarne, un manuscrito medieval temprano que se creó en el siglo VIII. Es conocido por su arte sumamente detallado y la combinación de la tradición cristiana con el estilo artístico celta insular. Otro de los documentos más importantes que se encuentran en la Biblioteca Británica es la Carta Magna. La Carta Magna es uno de los documentos legales más importantes en la historia occidental porque sentó las bases de varios conceptos modernos sobre la ley, los derechos y las limitaciones del poder del gobierno. La biblioteca tiene varias copias verificadas de este documento, incluyendo la versión de 1315. Incluye Biblias iluminadas, textos anglosajones, escritos científicos y obras literarias como Beowulf. También tienen manuscritos antiguos de Geoffrey Chaucer y otros escritores medievales. Esto incluye copias de la Biblia de Gutenberg y primeras ediciones de las obras de William Shakespeare. Una de las partes más conocidas de su edificio es la Torre de la Biblioteca del Rey. Hasta ahora, la Biblioteca Británica sigue digitalizando y protegiendo sus colecciones para preservar estos documentos para las próximas generaciones. La Biblioteca Pública de Nueva York se inauguró a principios del siglo XX y rápidamente se convirtió en un símbolo de la educación, la investigación y el acceso público al conocimiento. Una de las posesiones más importantes que tiene es también una copia de la Biblia de Gutenberg. Debido a lo sensible que es este libro, rara vez se exhibe al público y se mantiene en condiciones controladas para protegerlo de la luz y el deterioro. También hay documentos originales de las principales personalidades de la historia temprana de Estados Unidos. Entre ellos se encuentran George Washington, Thomas Jefferson y Alexander Hamilton. Una de las partes más importantes de su colección son también los manuscritos medievales y renacentistas. Hay libros de oraciones iluminados, escritos teológicos y textos científicos tempranos desde el siglo XII hasta el siglo XVI. Muchos de estos materiales pertenecieron antes a ricos coleccionistas como J.P. Morgan, antes de ser donados a la biblioteca. También hay una gran división de mapas en la NIPL. En su archivo también se incluyen fotografías raras, registros de tecnología fotográfica temprana e imágenes documentales del siglo XIX. Una de las partes más conocidas del edificio es la sala de lectura Rose Rosemain. Los techos son altos, hay largas mesas de madera y un salón de lectura muy amplio que a menudo se describe como uno de los interiores de biblioteca más hermosos del mundo. A través de la digitalización, trabajos de restauración y programas de conservación, la Biblioteca Pública de Nueva York sigue protegiendo millones de documentos que son importantes no solo para la historia de Estados Unidos, sino también para la historia cultural global. Biblioteca Nacional de la Dieta. Fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 como la Biblioteca Oficial de Investigación del Parlamento japonés o la Dieta Nacional. Pero a medida que el país crecía después de la guerra, también se fue convirtiendo poco a poco en el centro de preservación de la historia, la cultura y la documentación de Japón. Una de las partes más importantes de su colección son los antiguos manuscritos budistas y los registros imperiales que datan desde el siglo VIII hasta el siglo XII. Muchos de estos están escritos en papel japonés tradicional hecho de fibras de morera.
mientras que algunos están decorados con pan de oro y pigmentos minerales. Debido a que estos materiales son muy sensibles, se colocan en instalaciones de almacenamiento especiales con humedad y temperatura controladas para evitar su deterioro. La biblioteca también tiene una amplia colección de obras impresas del período Edo. El período Edo es una de las épocas más importantes en la historia de Japón. Una larga era de estabilidad política, crecimiento urbano y desarrollo cultural antes de la modernización industrial. Entre los materiales almacenados aquí se encuentran literatura impresa en xilografía, guías de viaje ilustradas, guiones de teatro kabuki, escritos médicos y antiguos textos educativos. Una de las colecciones más importantes del NDL también es su archivo de mapas históricos. Aquí hay mapas dibujados a mano que muestran antiguas regiones agrícolas, ciudades-castillo, rutas comerciales y la planificación urbana del Japón antiguo. También tiene antiguos textos chinos y coreanos. Incluye escritos confucianos, registros dinásticos y crónicas históricas de diferentes épocas de la historia de Asia Oriental. A través de estos documentos, los investigadores rastrean cómo Japón cambió de un shogunato feudal a convertirse en una superpotencia industrial y tecnológica. La Biblioteca Nacional de la Dieta tiene dos campus principales, uno en Tokio y otro en Kioto, pero la mayoría de los materiales raros y frágiles se colocan en áreas especiales. Ya existen instalaciones de preservación, donde hay expertos en conservación que se enfocan en la restauración y protección de los manuscritos antiguos. La Biblioteca Nacional de la Dieta no es solo un archivo de Japón, es un enorme depósito de la memoria histórica de Asia Oriental.